La primera vez que vi bailar a Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet. No había visto a nadie antes bailar así. Por eso me resulta tan extraño no haber oído nunca antes hablar de la Singla. Yo soy Paloma Zapata y soy la directora de la Singla. Yo no he escuchado ese nombre en mi vida. Ni yo. Con la edad que tengo es la primera vez que lo escucho. Antonia Singla nació a finales de los años 40 en el Somorrostro, un barrio de barracas en la playa de Barcelona. Y allí creció junto a su familia y sus animales, a los que adoraba. Al haber quedado sorda al poco de nacer, tampoco aprendió a hablar. Así que sus vecinos la apodaron La Mua. Bueno, yo estudié Bellas Artes, empecé a hacer vídeos musicales y entonces durante muchos años estaba muy cerca de la música. En 2016 me fui a Senegal a hacer un largometraje documental, mi primer documental. Un viaje, una road movie musical desde el norte de Senegal hasta el sur. En 2018 estrené un documental sobre Peret, el rumbero. En el proceso de producción de esta película sobre Peret, encontré unas fotografías de la Singla. En primer lugar me llamó la atención su imagen, su mirada, había como algo misterioso. Me contó su historia, la historia de la Singla. Muy poquito, lo que ella sabía, que era bailaora, que iba con su abuelo, que su abuelo tocaba la guitarra y ella bailaba, y que era sorda. Y además en las fotos, bueno, se veía que era una niña, era una adolescente. Luego ya vi que había salido en los Tarantos, pero no la ubicaba, ¿no? Y entonces investigué un poquillo, y había una página en Wikipedia, pero no había mucha más información. Ahora hay más información después de todos estos años, porque ya con el mismo documental se ha generado más información. Pero en aquel momento no había casi nada, había esta página de Wikipedia y unos vídeos que habían colgado una página americana en YouTube, en Facebook, y ahí la vi bailar en esos vídeos. Yo tampoco soy una entendida de flamenco, pero aquella mujer me parecía extraordinaria, ¿no? Con la forma de bailar. Y me sorprendía que no fuese más conocida, ¿no? Una persona con esa historia y bailando de esa manera. Y entonces ahí fue cuando empecé a indagar más y a pensar que ahí podía haber una película. Y bueno, ha sido un proceso un poco como la película, ¿no? Porque iban saliendo cosas cada vez más increíbles, ¿no? De repente este hombre, el representante, un señor de 85 años que le llamo y me dice, llevo 50 años esperando a que me llame alguien y me pregunte por la Singla. Todos los vinilos, recortes de prensa, catálogos de festivales, me dan por primera vez una dimensión del impacto que la Singla tuvo en aquella época. Un montón de documentación, luego la película alemana, las fotos de Colita, o sea, no solo la historia del personaje era interesante, sino que iban saliendo muchas cosas interesantes. Y bueno, así poco a poco hemos hecho la película. Sabía que no tenía que hacer pensé que no tenía que hacer un documental biográfico al uso, sino que era alguien por descubrir, ¿no? Podría ser interesante ese mismo proceso de ir descubriendo, de búsqueda y de encuentro, que estuviera dentro de la película, ¿no? Estructurado como una búsqueda, ¿no? Se busca un diálogo y que el espectador vaya haciendo ese viaje de descubrimiento. La Singla era una niña encantadora, que le gustaba jugar, como a los niños, que siempre estaba contenta, siempre estaba dispuesta, todo le parecía bien y disfrutaba. Y pensábamos, Dios mío, esta criatura, con el problema que tiene, porque es sorda, ¿cómo es posible que baile con baile? La historia de la Singla comienza en silencio. Con 9 o 10 años la niña no puede hablar y le dice a su madre por gesto que tiene hambre. La madre la lleva a un bar en Barcelona que se llama Los Jamones. Rosa le dice a su hija, ¿tienes hambre? Entonces baila. Al no poder oír, observa la mano del guitarrista y así no pierde el compás. 2, 3, 4, 2, 3. Entendemos mejor cómo esta persona siendo sorda
puede comunicarse, o cómo siente la música, visibilizar un poco el contexto, un poco su idiosincrasia, ¿no? Siendo mujer, pobre, gitana, sorda, ¿no? Esto es campo. Campo. Flores. María Ángeles, ¿entonces la Singla también era sordomuda? Sordomuda no. Los sordomudos no existen. Somos sordos. Bueno, yo he hablado sobre todo con personas sordas, como esta mujer como María Ángeles y otras personas, porque sí que tenía además varias dudas. Bueno, en esos recortes de prensa yo veía como noticias un poco sensacionalistas que decían, no, la Singla podrá oír si se opera. Nació sorda, pero luego recuperó la audición y claro, entonces yo preguntaba, pero esto es posible, y otras personas sordas me decían, no, o sea, que una persona sorda vuelva a oír, eso no se puede operar, se puede poner un implante coclear, que poco sabemos, ¿no? Luego también el que extendido está el término sordomuda, sordomudo, ¿no? Cuando es incorrecto y es ofensivo, ¿no? Como decía María Ángeles, las personas sordas pueden hablar, no... Antonia Singla no hablaba porque no le habían enseñado a hablar, pero ella aprendió a hablar sola. Aprendió se ponía un lápiz en la boca, igual que aprendió a bailar ella sola. Empezaba a practicar, a decir palabras. No tuvo educación al respecto, ¿no? Que es un gran icono de referencia para la comunidad sorda. Y también nos pasó en Grecia, cuando la estrenamos la película, que había gente de la comunidad romaní, que también para ellos era interesante verse representados de una manera que ellos se pudiesen identificar, ¿no? Y fuera de estereotipos, y un personaje que los empoderara. Y en Alemania la prensa la proclama la mejor bailaora del mundo. La Singla, die Zigeunerin aus den Slums von Barcelona. Wer sie kennt, nennt sie die beste Flamenco-Tänzerin der Welt. Ich war schon zweimal bei La Singla und mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem, dass sie sehr ursprünglich ist. Pero de repente no hay documentos, no hay datos. ¿Dónde podría encontrar a la Singla? ¿Y usted tiene algo que ver con una bailadora de flamenco que se llama Antonia Singla? Por supuesto, mi hermana. ¿Aún sigue viva? ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo? Pues más o menos 4 años, un poco más de 4 años, sí. Sí, es un proceso largo, sí, porque la investigación, luego darle forma a la producción, buscar la gente que colabore, la financiación, poner en marcha el rodaje, luego las imágenes de archivos. O sea, es un proceso muy largo, pero es bastante habitual en un documental que sean esos tiempos. Después de varios documentales tengo ganas de hacer un primer proyecto de ficción, estoy trabajando en un posible proyecto de ficción y también en otro documental que se llama Juliette y Camille, que también tiene que ver con la música, y son 2 historias de 2 mujeres. Pues se habla de la búsqueda de la identidad cuando tienes un pie en Europa y otro pie en otros países que han sufrido el peso de Europa, como hablando a través de la música de otros temas importantes, ¿no? Pues muchísimas gracias.